días a todos y todas. Soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, y una mesa de lujo, psicosis y sus enigmas. Joaquín, te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo miércoles científico en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Continuamos en este año 2021 con el tema interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Mi nombre es Joaquín Navarro y como parte de la Comisión Científica de la Escuela voy a estar coordinando la actividad de hoy, que voy a pasar a presentarles, algo ya comentó Norberto. La mesa de hoy se titula La psicosis y sus enigmas. Como epígrafe, desde la Comisión Científica hemos elegido el siguiente: si no podemos ver claro, al menos veamos mejor en las oscuridades, de Sigmund Freud. Quiere decir que quizás no podamos ver claro, porque en la psicosis el criterio de realidad se tuerce, se desvía con aquel conflicto del yo y el mundo exterior que Freud planteaba. Pero lo que nos puede iluminar mejor en este caso, como lo muestran los panelistas con su experiencia, es apostar fuertemente por la subjetividad y la locura. Ahora quiero presentarles a los panelistas de esta mesa, y lo haré del siguiente modo. Primero voy a presentar a Cynthia Chantrill, comenzará exponiendo su escrito, y después de que Cynthia termine, presentaré a Marcelo Redón. Cynthia Chantrill es licenciada en psicología, cuenta con publicaciones profesionales y poéticas en diferentes libros y revistas, es egresada y docente de la escuela en carreras de especialidad y maestría, es integrante de la Comisión Científica, ha sido terapeuta del equipo de adultos del Centro Raskowski, ha participado en la organización de varios congresos en la casa, ha sido docente en Facultad de Medicina de la UBA y Facultad de Psicología Kennedy. Bueno, quería recordarles que, ahora le voy a dar la palabra a Cynthia, quería recordarles que los comentarios y las preguntas que vayan surgiendo los vayan anotando en el chat, por favor. Cynthia, te escuchamos. No se te escucha. Estaba muy clara, perdón. Ahí está. Bueno, muy feliz día a todos los colegas. Quería agradecer con gran alegría la invitación a presentar en el espacio de ciclo científico, pero sobre todo agradezco a la institución y especialmente a mis colegas, amigos, el compromiso en el trabajo, sin el cual esta producción no hubiera sido posible. Gracias a todos, gracias Marcelo por acompañarnos hoy, y gracias a todos los presentes por seguir acompañándonos en el intercambio. Bueno, voy a comenzar con mi trabajo, que titulé Psicosis, la gran maestra. Lo comienzo con un epígrafe que tomé del libro Ginebra, de Silvia Oppenheim. Dice así: las palabras eran naves que se desplazaban haciendo funcionar el mundo. Me hallaba en un planeta de formas, a la espera de voces que las pusieran en movimiento. Hace solo 20 años me encontraba discutiendo con un amigo, colega, seguramente conocido por muchos, el doctor Norberto Lloves. Por esos tiempos, luego de citar en entrevistas a las tías de un joven paranoico que atendía, Norberto me comentó: me resultó curioso que me contaran que cuando era pequeño y se juntaba toda la familia en una quinta, él se dedicaba a arrojar todo dentro de la piscina, mientras el padre leía el diario y la madre estaba atenta a otras cosas.
Nos molestaba mucho tener que sacar todo de la pileta cada vez que nos visitaba, dijeron las tías. A lo que le contesté con entusiasmo a Norberto. Pero qué gran anécdota para pensar la lógica del Fordá en la psicosis. Lo curioso del asunto fue que luego de presentar el trabajo generado a partir de este disparador, muchos colegas se acercaron a decirnos que no sabían que atendíamos niños y que éramos winnicottianos, cosa que no era así. Comienzo por aquí, ya que me interesa compartir con ustedes los motivos por los cuales entiendo la psicosis como la gran maestra que nos incentiva y nos desafía a generar nuevas vías de trabajo permanentemente, ya que pone sobre la mesa todo el tiempo que no hay entendimiento. Volveré a este punto más adelante. De aquel intercambio quiero retomar hoy algo de suma importancia: la diferencia entre un acto compulsivo y un juego. Revolear objetos por el aire no necesariamente es un juego. Para que acontezca el juego, lo fundamental es que el objeto, en tanto cosa del mundo, haya sido expulsado y que en su lugar se haya fijado el símbolo. O sea que no es suficiente con que haya otro que levante lo arrojado y lo devuelva. En la psicosis, la represión primaria, que a mi entender expulsa la cosa y afirma el símbolo, no está fijada. Lo que genera una lógica de funcionamiento distinta, donde, por ejemplo, no hay representación de la falta. Entonces, ¿dónde alojar aquello que el otro devuelve? Los territorios psíquicos son muy enigmáticos. La represión primaria sobreviene, si no, el cachorro humano no sobrevive. El baño del lenguaje constituye al sujeto, pero la forclusión impide que se fije el símbolo y se expulse la cosa. Esta constitución subjetiva, como bien dice la palabra, delineará la legalidad en que se distribuirán los territorios psíquicos y la normativa bajo la cual se regularán los vínculos. Allí comienza una interpretación otra de la realidad, otra de esa que la neurosis suele entender compartida y comprendida. En la conferencia sobre la descomposición de la personalidad psíquica, además de usar una analogía enternecedora entre los territorios psíquicos y los geográficos, Freud dice: tampoco nosotros podemos denegarles algo del horror reverencial que los pueblos antiguos testimoniaban a los locos. Ellos se han extrañado de la realidad exterior, pero justamente por eso saben más de la realidad interior, psíquica, y pueden revelarnos muchas cosas que de otra manera nos resultarían inaccesibles. Las palabras del maestro me llevan a entender por qué, un par de años antes de recibirme, andaba husmeando por el Hospital Moyano, lugar donde luego hice mi residencia y al cual siempre, siempre estaré muy agradecida. Una curiosidad desesperante me había llevado allí. Comencé como voluntaria, luego de una entrevista de admisión. Dejaré para el final los orígenes de esta intriga que me habita el alma hasta hoy. Pero la pregunta que me llevó a ese destino fue la incapacidad absoluta para entender cómo aquellos que no podían percibir la realidad a lo que los psicóticos se referían, la daban por inexistente. Casi todo diagnóstico partía de esa base.
pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, delirios, falta de conciencia de enfermedad. Me resultaba sorprendente la facilidad con la que podían asegurar que aquello a lo que los pacientes referían no existía. A mí me pasaba algo muy diferente. Yo no podía entender cuál era mi limitación para percibir aquello de lo que el paciente hablaba. Quería descubrir las pistas en su relato, encontrar las indicaciones en sus caminos para arribar al lugar donde pudiese percibir aquello que ellos expresaban con certeza. Para ahondar un poco más sobre la percepción, me voy a apuntalar en el proyecto freudiano. Ese texto me llevó a preguntarme, ¿qué percibe el otro? ¿Cómo puedo constatar que percibimos lo mismo? Si no puedo percibir lo mismo que él, ¿qué puedo hacer para que las señales que me transmite me lleven al menos a captar dónde o cómo existe aquello de lo que me habla? En este bosquejo de jeroglíficos escrito en un tren, Freud nos dice que cuando la percepción coincide con la imagen psíquica, se produce la identidad, lo que no solicita trabajo psíquico. Cuando la imagen psíquica no coincide con la percepción, se va produciendo un trabajo psíquico acompañado por movimientos corporales. Destaco especialmente lo de los movimientos corporales. Movimientos que permiten llegar de lo anhelado a lo buscado en la realidad. Cuando lo percibido no está representado, ¿qué hace el aparato psíquico? ¿Es que acaso esta es una manera posible de realizar un diagnóstico? Cuando comencé a trabajar en el Moyano, a nadie le importó mucho quién era, ni qué hacía, ni de dónde venía. Eso sí, todos hicieron mucho hincapié en que lleve guardapolvo. Lo llevé, pero nunca lo usé. Un día me quedé más tarde conversando con una paciente. En el interín cambió la guardia. Cuando quise irme, me interceptó la enfermera, que no me conocía, para preguntarme quién era mi médico. No tengo médico, dije, soy psicóloga. Me quedé más tarde charlando con una paciente. La enfermera rió y no me creyó. Terminamos hablando con el director del hospital, que por suerte no se había ido. Él confirmó que yo era quien decía ser. Entonces aprendí que un guardapolvo podía hacer un diagnóstico rápido. Con guardapolvo, profesional. Sin guardapolvo, paciente. Con guardapolvo, externa. Sin guardapolvo, interna. Interesante, ¿no? Con esto quería pensar la tercera posibilidad perceptiva que nos plantea Freud en el proyecto. ¿Un guardapolvo es un objeto conocido? ¿Qué representa? ¿Representa cordura? ¿Portación de título? En fin, no es un buen ejemplo para la percepción del tercer tipo, donde se percibe algo desconocido. Parece más acorde al segundo tipo. Percibo algo, pero es distinto a lo esperado. Si no lleva guardapolvo, es paciente. Eso no era del todo correcto. No llevaba guardapolvo, pero no era paciente. Lo que me lleva a introducir no solo la importancia del trabajo del pensar, acompañado de movimientos, caminar largo rato por el hospital hasta encontrar a alguien que me reconozca, para entender las diferencias entre lo representado y lo percibido,
sino también el juicio de atribución. Es psicóloga, lo que permitió que me creyeran. Como decía Groucho Marx, al final, ¿en qué va a creer usted? ¿En mis palabras o en sus propios ojos? Así, entendí qué importante que era el discernimiento en el complejo perceptivo, donde se aloja el juicio. Si las cosas del mundo son restos que se sustraen de la apreciación judicativa, el juicio de atribución, el predicado, es anterior al juicio de existencia. Sin guardapolvo, paciente. O podríamos decir, allí donde hay un guardapolvo existe un profesional. Donde no lo hay, existe un paciente. Lo interesante de esto es resaltar que de acuerdo al predicado, podemos inferir la existencia de algo claramente perdido. Quedan los vestigios, los restos, los predicados que hablan de algo. ¿Qué sucede con este proceso en la psicosis? Vamos al tercer punto. Se percibe algo desconocido. ¿Qué hace el aparato psíquico? La dificultad que se presenta en la psicosis ante lo indiscernible de la realidad externa o interna es que cuando el pensamiento comienza a funcionar buscando un predicado o una actividad de aquello que se presenta como la cosa del mundo, a diferencia de la neurosis que logra representar por ausencia dentro del ámbito psíquico, la psicosis va a interpretar. Allí donde la neurosis se pregunta, ¿qué es eso? Poniendo a funcionar su batería simbólica, tejiendo tramas en torno a un agujero, la psicosis interpreta. Cuando lo desconocido es comparado con recuerdos o representaciones fijas, asumimos que se habla de neurosis, donde las representaciones han sido fijadas y por eso son confiables, lo que no quiere decir claramente que sean correctas. Cuando la psicosis se topa con algo desconocido y apela a las representaciones para comprenderlo, el juicio no está anclado en lo simbólico. Entonces, la interpretación o la conexión a la representación no es confiable. Por eso se vuelve una certeza. El neurótico confía en su sistema simbólico, tanto que sufre de reminiscencias. El psicótico ha de prestar el crédito de su propia certeza. Esta complicación ante lo indiscernible en la psicosis se remonta a dos cuestiones fundamentales referidas a la constitución psíquica de la estructura. La represión primaria es fortuita, lo que afecta las fronteras divisorias del aparato psíquico. Así, lo concreto de su lenguaje da cuenta de que el das Ding no termina de ser expulsado. La falta no termina de ser representada. Entonces, el símbolo es engañoso, no es confiable. Por momentos es representante y por momentos la cosa misma. A su vez, al no lograr ser expulsada la cosa, pues la represión no logra instalarse con fijeza, queda como hackeada, impidiendo que la ausencia se represente. Si no hay representación de la falta, la percepción y las coordenadas que ordenan la vida, el tiempo y el espacio van a operar con otra lógica. Algo que desde el concilio consensuado del mundo neurótico se apunta como perturbación. Hablando de orden, viene al caso aquí ubicar al yo
el pobre vasallo encargado de ordenarlo todo con las fuerzas prestadas del ello. El ensamblamiento yoico en la psicosis no logra adquirir determinadas funciones. Por ejemplo, no logra inhibir la intensidad de las representaciones, confundiendo representaciones con percepciones. Los procesos de pensamiento secundario se mezclan con el proceso primario. La información del inconsciente llegará fragmentada, como la esquizofrenia, o rígida, como la de la melancolía, o desconfiada, como la del paranoico. Para resumir, podría decir que el acto final que cierra el estadio del espejo, sellando de modo firme el ensamblamiento yoico con la famosa frase «tú eres eso», en la psicosis quedaría abierta en una metonimia que a veces nos enloquece, ya que «tú eres» puntos suspensivos hace que el sujeto no pueda completar los puntos suspensivos porque carece de condiciones para representar lo ausente. No logra constituir la metáfora que impida que viva en una catarata metonímica. Dice Camila, cuando camino por el gimnasio, siento que las miradas me van definiendo. Sos fea, sos tonta, sos ridícula, sos descoordinada. Una asíntota infinita sin punto. El delirio de observación da cuenta de la descomposición del sí mismo. Cada mirada es una nueva definición del ser. No hay anclaje posible. Camila tenía terror de pasar frente a los espejos, como si fuera a quedar atrapada en ese reflejo que se refleja a sí mismo hasta el infinito, como el cuento de Borges. Entonces, aprendí qué pasaba cuando no había molde simbólico, cerrado, donde pudieran volcarse las múltiples identificaciones secundarias del yo. En la psicosis se trata de trabajar con lo presente, eso que muchas veces es llamado alucinación. Así como el nieto de Freud arrojaba el carretel para tramitar el dolor por la ausencia y representar lo que no estaba, quizás aquí se trate de comenzar a dar lugar a las interpretaciones de lo oído, de lo visto, para hacer sobre eso el ensayo de la realidad. Si como analistas recibimos la autorización de acompañarlos desde la función de secretarios, podemos ir atravesando repetidas experiencias consoladoras que les permitan construir una frontera confiable, ¿o no tanto? No. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Decía Alejandra Pizarnik en una de sus maravillosas poesías. En este día, en esta noche. Súplica de una melancolía desesperada por lograr poner ese algo en palabras. Alejandra tuvo varios intentos de suicidio, tantos que Cortázar llegó a escribirle una carta que no tenía derecho a quitarse la vida, pues su escritura era patrimonio universal. Julio Cortázar, nada más y nada menos. Él elevó la producción de Pizarnik a esa categoría. No alcanzó. Entonces aprendí la medida de la captación, la melancolía, arrasadora, despiadada. Me enseñó que no se puede salvar a nadie, a lo sumo ayudar a algunos. Así fue con Alma, que iniciando su tratamiento
me pidió que no le hable, ya que mis palabras le generaban mucha confusión. Me callé entonces casi 5 años. Se trataba de una melancolía optimista, que repitió durante años lo que yo di en llamar el juego del desarmado y el rearmado. Llegaba, se ponía cómoda y comenzaba a desmantelarse. Se quitaba las lentes de contacto, los aros, las cadenitas, que a veces observaba durante largos minutos. Se quitaba los zapatos. Una vez hablé para pedirle que no se quitara toda la ropa y se detuvo. Largo rato le llevaba a hacerlo, luego de lo cual recién comenzaba su relato. Después comenzaba a rearmarse para irse, con lo que tuve que calcular bien el corte de sesión para que tenga tiempo suficiente de hacerlo. Así pasamos varios años, trabajando en transferencia, hasta que nos movimos a otra instancia del tratamiento. Ahora puedo pensar que estaba ensamblando su yo, ni más ni menos. Así, después de eso, luego de unos años más de tratamiento, habiendo atravesado un análisis que le permitió escuchar sin confundirse o abrumarse, pudo tolerar el mundanal ruido, saliendo al mundo para trabajar y amar sin tanta melancolía. Entonces aprendí en carne propia que no solo hay que dejar hablar a los pacientes, a veces hablan sin palabras, hablan con movimientos. En relación a esto, es interesante pensar lo que Freud plantea del resto que queda de la vivencia de dolor. Ubica allí como resto el afecto. Después dirá que este puede presentarse en movimientos involuntarios, en movimientos de todo tipo, entiendo. Si a esto le sumamos que es el yo quien gobierna el polo motor, actos compulsivos o inhibidos quedan a su cargo. Alma jugaba a desarmar y rearmar un yo en transferencia, hasta que tuvo la capacidad de inhibir el movimiento para poder armar un relato. Hasta allí, su asociación libre fue en desmontajes y montajes. Eso también me enseñó la psicosis. El afecto, ese resto incómodo que queda de la vivencia de dolor, en la psicosis puede jugarse en actos o acciones que el analista deberá escuchar para trabajar los puntos en los que el paciente se expone y las posibilidades que tiene de interactuar o no con el mundo externo. En sus entrevistas de admisión, Franca, de unos 17 años, no hablaba, por lo que comencé a preguntarle cómo había sido su experiencia en el colegio, qué pasó en jardín, qué amigas tenía. ¿Tenía o no tenía amigas? En primer grado, en segundo, y así sucesivamente. A la siguiente entrevista, al sentarnos me dice, bueno, vos contame ahora. Comencé entonces a explicarle que se trataba de que ella hable, de que ella me cuente su vida. Entonces me dijo, por eso, vos contame ahora. Yo seguía sin comprender. Entonces le pedí que me explique qué quería decir eso. Entonces dijo, como la otra vez, vos contame de jardín, de primer grado, de segundo grado. Así aprendí qué quería decir cuando hablaban de transferencia masiva en la psicosis.
algo se producía en transferencia que permitía que su relato en mi escucha le cuente su historia desde sus palabras. Estela solía hablar bastante de la facultad, de sus amoríos, de sus vínculos familiares. Pero no faltaba el relato en cada sesión de una particular cuenta que nunca daba un resultado lógico. En algún momento comenzaba a relatar todo lo que había comido y tomado, para luego intentar entender cómo era que con todo eso solo había evacuado tan poco. Ella transmitía con certeza que siempre ingería más de lo que evacuaba, y se preguntaba, intrigada, a dónde iría a parar todo el resto. Un día vino con bastante fiebre a sesión. Tenía tanta fiebre que lo noté al recibirla. Entonces le pregunté cómo venía sintiéndose mal. Así que me aclaró, con gran convencimiento, que cuando tenía fiebre era cuando mejor se sentía, porque sentía que su cuerpo era uno, algo entero. Sorprendida, le pregunté, ¿y sin fiebre? ¿Cómo es? Una mano que agarra algo, un ojo que mira, una nariz que huele, una boca que come. Así es. Así aprendí lo que era el cuerpo fragmentado de la psicosis. Yendo ahora a la otra vivencia, la de satisfacción, que desprende como resto al deseo, me interesaría señalar que la misma no logra disminuir la tensión en el aparato sin la participación de un otro experimentado en tanto auxiliar, lo que sí o sí implica un entendimiento desentendimiento, que acarrea como consecuencia inefable los motivos morales. La diversidad de motivos y malentendidos es infinita. Voy a mencionar solo dos situaciones clínicas que luego podemos pensar. Con Edgardo, un jovencito al que conocí en una clínica para niños y adolescentes, el entendimiento se lograba con una clave de acceso. Él hablaba en tercera persona. Solía decir cosas como, Edgardo, abrigate, ponete el suéter hoy, hace frío. No, todas las galletitas no, solo algunas. Y cosas por el estilo. Para comenzar un diálogo, decía, Edgardo soy. Entonces, si uno quería establecer un entendimiento, debía repetir lo último que él decía y agregar algo nuevo. Edgardo sos, ¿cómo estás? Y así sucesivamente. El coordinador de la sala sostenía que esto era un capricho y nos instaba a hablar normalmente con Eduardo, cosa que nunca hice, por supuesto, pero el coordinador sí. Motivo por el cual, un buen día, Edgardo lo tomó del cuello y comenzó a apretar al modo que solo ellos pueden hacer. Edgardo necesitaba esos términos para establecer un diálogo. Sin esta condición, los motivos morales eran tan abrumadores que lo violentaban, al grado de intentar anular ese ruido molesto. Quizás sin la capacidad de registrar un semejante allí, sino solo un ruido que había que eliminar. Allí aprendí que sobre el otro aprende el yo a discernir. Pero para eso tiene que haber otro. Aquí la diferencia no siempre se daba. Ahí
el semejante se disolvía en un objeto perturbador, probablemente en una voz que se imponía, quitando lugar a la palabra. Eladia, mi gran maestra, había sido internada por una orden judicial. Con desalojo, por lo que llegó al hospital con lo opuesto. Era una morena adorable, sumamente amable y cordial. Estaba convencida de que el asistente social estaba en su contra, porque no le tramitaba los documentos. Trabajé con ella varias sesiones, alegando que quizás estaba muy ocupada y por eso no lo hacía. Eladia me miraba compasiva y desconfiada. Pero aún así, se hizo amiga de una voluntaria que la acompañó a tramitar su documento. Pasados los 15 días, le recuerdo que ya puede ir a retirar sus documentos. Bajando la vista, con una sonrisa avergonzada me dice, no, señorita, así me llamaba. ¿Para qué voy a ir? Si seguro que el asistente le dijo a la policía que destruya el documento. Pero Eladia, le dije ingenua, ¿no habíamos quedado que ella estaba muy ocupada? Levantó la mirada de grandes ojos diciendo, sí, señorita, pero ¿vio lo que son las cosas de la mente? Me desplomé en la silla diciéndole, bueno, quizás si no se demora mucho en ir, llega antes de que se lo destruyan. Así, no solo obtuvo su documento, sino que al tiempo, habiendo desarrollado un vínculo afectivo con las hijas de la voluntaria, se mudó a vivir con ellas, alojada en la función de abuela. Así, aprendí lo que eran las cosas de la mente. A veces logramos un lugar, a veces no. Muchas gracias. Muy bueno, Cintia. Bellísimo. Y con mucha rigurosidad y mucha clínica también. Bueno, ahora quiero presentar a Marcelo Redonda, que va a ser el próximo panelista. Marcelo Redonda es licenciado en Psicología, en la actualidad es coordinador de grupos de investigación sobre la obra de Bion, supervisor internacional, se dedica a la atención de clínica individual y está teniendo desarrollos en la práctica psicoanalítica grupal. Autor de más de 30 artículos relacionados con la psicosis y el pensamiento post-kleiniano. 2 libros editados, el más reciente, Territorios post-kleinianos. Panelista internacional en el Congreso de IPA en Vancouver, invitado por la Asociación Psicoanalítica de Madrid, expositor en Bion en el año 2020 en Barcelona. Recientemente nombrado miembro honorario de ADEPSIME, Sociedad Mendocina de Psicoanálisis. Bueno, Marcelo, ahora te escuchamos a vos. Bueno, gracias. Gracias a la institución, a quienes me acercaron a ella, y por permitirme conversar con ustedes sobre este tema, ¿no? Y gracias a la colega que me acompaña, y a Joaquín, y el secretario científico. En primer término, voy a encuadrar el enfoque desde el que voy a hablar. El punto de vista psicoanalítico tiene un alto grado de particularización, es decir, tiene una ambivalencia con las teorías generales, aunque las necesite. En ese sentido, la psicosis tiene un gran desarrollo en teorías psicopatológicas de la psiquiatría y algunos desarrollos básicamente teóricos o por comparación en el psicoanálisis. Hubo en la mitad del siglo XX un desarrollo importante en autores que enfocaron la particularización, mostrando su clínica y su desarrollo teórico a partir de ellas, pero no han sobrevivido.
Sus libros mal editados, su desaparición de los programas y congresos, dan cuenta de que se los recuerda en ideas vagas, pero no son parte, a mi entender, del cuerpo psicoanalítico. Como internamente me siento parte de esa corriente, que corre como un río escindido, el río Central, expondré mis ideas sobre la psicosis, siguiendo las preguntas que me ha sugerido la Secretaría Científica y exponiendo desde la práctica algunos interrogantes teóricos que pueden mostrar en algunas imágenes e ideas cuál es mi enfoque. Me referiré a la experiencia con esa cosa denominada psicosis, tal cual la he experimentado en el consultorio y desde una posición que pienso psicoanalítica. Espero que no les resulte demasiado extraña. El problema de la psicosis. Enfocar la psicosis desde el punto de vista psicoanalítico implica por definición un grupo de problemas. Problema 1, una teoría sobre la inestabilidad mental y el rol de la personalidad en ella. Segundo, una teoría del signo y de la construcción del tiempo y el espacio específica del campo estudiado. Tercero, una capacidad por parte del analista de compartir símbolos con un paciente que no los entiende e intenta evadirlos. Y cuarto, una teoría adecuada del superyo que lleva a cabo la ruptura con los lazos posibles. Dentro de este superyo, la predominancia de la psicosis y el grupo. Primero, entonces, una teoría de la inestabilidad mental y el rol de la personalidad en ella. La inestabilidad mental se define por lo que no se retiene, no se contiene, lo que no encuentra un lugar, out, o lo que está afuera y no puede ingresar, no se puede detener. Y esto en la práctica significa lo que desborda la capacidad de comprensión, un no orden, un impulso irresistible a no ingresar, a o salir de, o romper, invadir. Un circuito fallado que no puede ingresar en un flujo de sentido. Donde podría haber una unión de sentidos, el sentido se haya invadido por ideas, acciones, modificaciones del yo, adicciones, depresiones, que evitan esa zona de sentido. Hay algo allí, it, que ve el sentido y no lo quiere, no lo soporta, lo expulsa, se desarma frente a él, lo siente como una amenaza. Esta es una primera manera que encuentro para definir la psicosis, como una forma de inestabilidad en la experiencia psicoanalítica. Así se experimenta, así lo he experimentado yo, con mis categorías impropias de un mundo que conozco o desconozco, como quien quiere hablar con las avispas. He experimentado con gente que sostiene que yo estaba en complot con mi portero para robarle sus ideas originales. También con otras a quien debía atenderlos en su casa, mientras el psiquiatra le daba un inyectable de la Penax, y que solo podía hacerlo en tanto mi presencia era la única garantía frente al conjuro de una medicación que sin mi figura sería maldita. Mi presencia lo defendía, entendí, de esas figuras extrañas que lo invadían, y de ese modo podía aceptar el ingreso a su cuerpo de la medicación. A nivel conceptual, supongo que estaba experimentando la posición inestable descrita por Klein y su idea de que el espacio maldito inhabilita al paciente para hacer frente a la persecución, junto con la otra de que el objeto estable, idealizado, es la garantía de la salud. Supongo, solo ese paraguas teórico se me ocurrió ante tal demanda. Podría ser la transferencia psicótica que oí por ahí, pero la verdad que el experimento de la psicosis me ha hecho ver cosas más extrañas que cualquier concepto. Empecé a operar menos con mi sistema de memoria ante lo que veía que tratando de establecer correlaciones, orientaciones de significado, ante todo lo que circula fuera del sentido conocido en ideas o conceptos. Vi a otra paciente que al ingresar a su casa de Flores, al llevar adelante su tratamiento psicoanalítico, yo estoy segura que eso hacía, me dijo que yo era Marcelo Tinelli. Prendió la TV y mostraba que ese era yo. Lo cierto es que en la TV había un episodio de Scooby-Doo, y no estaba yo ni Marcelo Tinelli. Mientras la madre ebria ingresaba a confirmar la sospecha de la hija de que yo era Marcelo Tinelli y me señalaba a Scooby-Doo también. La hija me decía además que la madre guardaba las botellas en el lavarropa. La madre lo negaba y me decía que ese día debería estar en la sesión para cuidar de su hija de mis intenciones.
Yo estaba seguro de que ellas no veían las cosas que yo veía. Si hubiese ingresado el portero, seguramente lo habría firmado. ¿Cómo se detiene el mundo alucinado? En todo ese desastre de sentido, ¿no había un pedido de la joven que quedó desarticulado y que pedía una ayuda frente a un super yo borracho y Tinelli maníaco? Yo podía pensar que la paciente en ese estado tenía una demanda, porque no me dejaba ir, en la que me pedía ayuda frente a una madre asfixiante que no le permitía salir, no le permitía comer lo que quería, salir a divertirse, y que además, con culpa, consideraba a la madre un blooper, como me señaló. Entendí, aún no sé cómo, que la madre sentía mi presencia como un invasor que la psicotizaba. Las dos psicóticas gritaban, pero allí había una demanda. Les pregunto, ¿cómo pude yo pensar en todo eso en medio de esa escena delirante? El significado merodeaba las escenas, que eran una sola. Si la hija se movía, la madre enloquecía. Si la joven amenazaba con ir a depilarse, su super-yo no le permitía moverse por miedo al suicidio de la madre. Un impas delirante gobernaba a esa unidad. Mi presencia disparaba terrores de derrumbes. Cada vez que yo llegaba a la casa, las cosas se empeoraban. A la vez era el único modo de dialogar entre delirios y alucinaciones, internaciones y escándalos de un super-yo gobernante. El sentido y la conciencia se hallan fragmentados y dispersos. Mi trabajo era intentar unirlos. Segundo, una teoría del signo y la construcción del tiempo y del espacio en el campo estudiado. Hay mundos del consenso en donde, a pesar de que a todos nos son accesibles todos los hechos, tenemos impresiones distintas de ellos. Sin embargo, vemos lo mismo. Es difícil que no veamos que alguien está enojado o relajado, para nombrar solo algunas emociones simples. ¿Qué movilizan esas impresiones en nosotros? Es un problema aparte. Lo cierto es que tenemos un consenso, significamos algo similar. Tenemos un punto finito que reduce el campo de posibilidades y nos permite encontrarnos y conversar sobre ese punto y desplegar nuestras propias ideas de ese punto de encuentro. El problema comienza cuando no encontramos el punto. El cruce de los mundos de donde partimos no se cruza y no podemos encontrar el punto. Es donde el que yo haya abierto la puerta para que el paciente salga... Discúlpame, sí. Marcelo, ¿podés hablar un poquitito más despacio? Sí. Gracias. Sí. Perdón que te interrumpa. No, por favor. El problema comienza cuando no encontramos el punto. El cruce de los mundos, desde donde partimos, no se cruza y no podemos encontrar el punto. Es donde el que yo haya abierto la puerta para que el paciente salga y lo haya hecho antes de que se ponga el saco, significa que el portero escuchó todo y vio todo. Y la furia asesina tomó la escena y el paciente afirma que ahora no se puede ir, que si sale todos lo van a mirar y se le van a cagar de risa. Ahí estamos en problemas. No supimos reconocer el mundo de infinitas posibilidades, en el que no hay entradas ni salidas, y donde no existe el punto, hay que referirse de la misma manera. Salir del espacio analítico para el joven equivaldría a abrir su cabeza a todos, y que todo lo hablado en la sesión se iría por una pantalla abierta, sin contorno. Todo con tan solo abrir la puerta. Esto es lo que Bion, yo entiendo, llamó ataque al vínculo. Hay una personalidad que reconoce el mundo, pero introduce en ese mundo sus mundos. No acepta el punto, la lógica. La lógica es razón, y ese es el circuito en el que afirma no ingresar. Eso es lo que Klein denominaba el umbral en que el psicótico vuelve, al que el psicótico vuelve. Ve el horizonte del signo y vuelve. Bion amplió esta idea en el concepto de inversión de la función alfa que deja detrás rastros del yo y el superyo. Cuando se escuchan las afirmaciones del paciente mientras abro la puerta, se ven en los delirios del paciente fragmentos de sus funciones mentales, las cuales debemos unir para ver el significado consensual destruido. Un elemento más para señalar en la misma línea es que aparte del aparato fragmentado y proyectado, es la propia conciencia, la función yoica del juicio, la que es proyectada.
La posibilidad de decidir y juzgar ha sido retirada del aparato mental del paciente. Somos depositarios de su razón. Él solo tiene presiones de las que tiene que librarse. Muchas situaciones que implican abusos o situaciones fatales tienen relación con esto. El paciente tiene que librarse a través de los sentidos o actos de algo con lo que no puede convivir dentro suyo. La función del signo es establecer cualidad. Cuando no la hay, la acción parece ser el único destino. Tercero, una capacidad por parte del analista de compartir símbolos con un paciente que no los entiende e intenta evadirlos. El analista ingresa a la sesión esencialmente con sus símbolos. No habría manera de entrar al mundo que plantea el paciente sin eso. El paciente psicótico básicamente niega que existen los otros y que está solo. A estos dos hechos los denominamos habitualmente narcisismo y Edipo. Toda la máquina psicótica avanza contra eso. Sus afirmaciones son destituciones de ese sentido. Si en una sesión podemos entender algún signo, ponernos de acuerdo con el paciente en un punto, en la siguiente o en la misma sesión, el superyo se multiplicará para que ese signo se fragmente y quede esparcido en una dispersión del yo y sus funciones. La dinámica clínica es más o menos esa. Luego el paciente juntará, en algunos casos, esos fragmentos y entregará como sentido una situación extraña, de la cual afirmará qué es lo que pasa. Es una conjunción que se asemeja a una imagen onírica, pero da cuenta de lo que Bion designó como pantalla beta. Del lado de la imagen onírica, producto de la función alfa, tendremos un símbolo cargado de sentido mítico. Del otro lado, una superposición de fragmentos que generan un efecto de extrañeza. Hablemos un poco de ella. Como la pantalla beta atañe a la identidad y las funciones del yo, el efecto que puede darse en el propio, es en el propio yo del paciente, que es percibido por el observador como algo que no encaja, en su identidad, una rareza. Puede darse también en su lenguaje, en la ruptura de su unidad semántica o en el sentido de la articulación, una falacia lógica, como podemos observar en el delirio. Cuarto y último, una teoría adecuada del superyo que lleva a cabo la ruptura con los lazos posibles. Dentro de ese superyo, la predominancia de la psicosis y el grupo. El superyo es el mal absoluto, sentencia Bion en Transformaciones. No solo eso, propone elaborar una tabla entera para expresar la resistencia. Recurre a los mitos que tiene a mano, incluido Edipo, para mostrar la función de la psicosis, la función moral y omnisciente que habita la especie. Todo depende de la personalidad, pero la sentencia es: la tendencia del grupo está emparentada con la psicosis. La resistencia y el ataque al desarrollo son factores del grupo. La fuerza del superyo y su afirmación se opone a la posición edípica que implica la experiencia. No hay situación más edípica que el grupo en términos de poner en juego la psicosis. El grupo opera como terceridad. Esta puede ser anulada, invadida, jerarquizada por delirios y fanatismos y toda la gama del campo alucinatorio. La terceridad es muda, como decía Blecher, en relación al encuadre depositario de la psicosis. Los lazos con el mundo, los sentidos que unen a las cosas del mundo, son el eje central del ataque. El paciente psicótico preferirá no ver o ver sus propios ojos fragmentados y proyectados, o su propio superyo disperso y expulsado, de su oído volviendo desde afuera, en voces que lo molestan. «Che, Marcelo, el taxista que tomé, ¿piensa que soy un putito?», dijo un paciente que comenzaba a salir de la casa y venía en taxi a la sesión. En la frase narrada, la conciencia queda en mí. Yo soy el que sabe cómo el paciente se observa a sí mismo. La traducción consensual del fragmento de idea expulsado de la conciencia junto con la conciencia sería de que él es un putito o un niño débil, que apenas puede concurrir a su sesión sin descompensarse. El superyo asesino promueve un espectáculo de destructividad, pulverizando sentidos, los reales y los del discurso y los vínculos.
La sociedad y nuestros grupos están poblados de este funcionamiento. El intento en cada sesión es tratar de mantenerlos estables para enfrentar la tendencia disolutiva. El estudio de la psicosis es un privilegio que tenemos para aumentar nuestro autoconocimiento, el de nuestras familias y grupos, y ampliar así nuestro sentido de realidad. Gracias. Excelente, Marcelo. Bueno, muy interesante. Bueno, voy a pasar a empezar a leer comentarios y preguntas del chat. Hay muchas felicitaciones para ambos, para Cintia, para Marcelo. Hay un intercambio por un comentario de Estela Menucci sobre Fernández Baradaco, que en realidad es García Baradaco en el chat, que hace alusión a lo que lleva adelante en el Borda, en las reuniones multifamiliares. Abel Zanotto, para Cintia, pregunta, ¿podría pensarse que la psicosis nos conduce a un cruce de caminos, a veces inabordable, entre la certeza del paciente y la incerteza del profesional? Tal vez el guardapolvo se asocia con el poder, paciente, profesional, médico, psicólogo, profesional hombre, profesional mujer. El poder tiene sus sutilezas. Siguen las felicitaciones, los comentarios, haciendo alusión a la transmisión de Cintia y de Marcelo. Hay un comentario de Valeria Pegoraro que la anécdota del Moyano le hace acordar a la película mexicana María de mi corazón, basada en el cuento Solo vine a hablar por teléfono, de García Márquez. Hay un comentario previo de Alicia Levín. Bueno, felicita a Cintia y la transmisión y pregunta si podrías retomar en tu clínica y teoría cómo pensar el jugar dado que lo nombraste. En momentos hasta tus pacientes me parecía que te escuchaba como se escuchan los cuentos. Gracias. Las preguntas, me parece que los dos textos tienen puntos de enlace, podríamos llevarlas a ambos panelistas, ¿no? No sé si quieren ir dando una vuelta, Cintia y Marcelo, y después vamos esperando más preguntas. Voy a ir respondiendo algunas cuestiones en relación al poder, a este lugar donde nos ubica la psicosis, ¿no? Como dice Abel Zanotto. Las cuestiones de las reuniones interfamiliares también me parece un espacio muy interesante. Y la última pregunta era lo que decía Ari del juego. Creo que son todas preguntas que tienen una lógica común, por lo menos para mí. También me gustaría después darle la palabra a Marcelo si quiere hablar, porque creo que las cuestiones de poder son muy interesantes y mi ejemplo del guardapolvo no es ingenuo, debo confesar. Creo que todo el tiempo tenemos que preguntarnos qué es lo que se representa y desde dónde se representa y contextuarnos. En función de eso, sí, por supuesto que siempre están en juego las cuestiones de poder y la institución también nos enseña mucho sobre esto y sobre cómo posicionarnos y qué maniobras poder hacer para favorecer la transferencia del trabajo, ¿no? Que es algo que yo siempre apuesto. Y en ese sentido creo que cuando el profesional o el médico, el psicólogo o quien sea que porta guardapolvo tiene un dominio por sobre el paciente, bueno, ya nos advertía Lacan sobre los principios de la cura y
la dirección de la cura y los principios de su poder, ¿no? Había que renunciar al poder que nos otorga la transferencia. Esto es fundamental. Y en relación a esto me parecen muy interesantes los trabajos de reuniones interfamiliares, porque quizás aquí se pueden manifestar montones de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, con pacientes psicóticos, que si no, no se podrían decir, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, discusiones entre familiares de que no podían seguir comprando muebles porque le daba un ataque de locura y rompía todo. Y quizás este espacio no se da en otros ámbitos, como en las reuniones interfamiliares, ¿no? Y yendo a la cuestión del juego que me preguntaba Ali, a mí me parece una maravilla el ejemplo del Jordá, me parece un tesoro teórico y lo pienso en muchas situaciones, pero creo que para que se produzca el juego, como decía antes, debe haber posibilidad de representar, ¿no? Si no está la posibilidad de representación, puede ser un acto compulsivo y no un juego. Entonces, si yo puedo hacer que esto es otra cosa, puedo jugar. O al menos puedo empezar a intentar que esto sea otra cosa. Con el ejemplo clínico que yo planteo de la mujer que se arma y se desarma cada sesión, para mí realmente era enigmático y era un misterio y era todo un tema estar sosteniendo esta situación sin saber qué pasaba, ¿no? Pero bueno, como el tiempo del psicoanálisis es siempre después, pude resignificar en esto un juego, a armarse y a desarmarse en transferencia, que no es lo mismo que hacerlo en cualquier instancia a solas o con otro, ¿no? El espacio y la transferencia nos da la herramienta de trabajo, la posibilidad de intervenir allí. Y por otro lado, bueno, comentarles, ya que recordaban el cuento de García Márquez, una anécdota en el Moyano hablando del juego, que un día llegaron dos estudiantes acalorados, sin aire y muertos de susto a la clase, y les digo, ¿qué pasó? Nada, es que veníamos por los patios del hospital y vimos una paciente vestida toda de rojo. Y entonces yo le dije a mi compañero, mirá, parece el Chapulín Colorado. Y la paciente se dio vuelta y nos dijo, no contaban con mi astucia. Yo creo que eso es una posibilidad de juego. Y que un regalo que me hizo esa paciente como para que yo pueda enseñarle a esos alumnos que porque están ahí adentro no están incapacitados de jugar y de hacer chistes, ¿no? Hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Muchas gracias. Marcelo, Pensaba, sí. No, me quedé pensando en el tema grupal, ¿no? Del poder. Bueno, yo pienso que cuando hablamos de grupo, por eso el último punto que describí es el tema del grupo y la psicosis, ¿no? Porque me parece que el funcionamiento psicótico se instala en los grupos, ¿no? Claramente, me parece, ¿no? Bueno, para recurrir solamente a la idea de los supuestos básicos guionianos, ¿no? Los liderazgos, los supuestos básicos de dependencia, ataque y fuga, emparejamiento, digamos, son funcionamientos básicamente psicóticos, ¿no? En donde a través de un líder se cree, por ejemplo, en su grupo supuesto básico de dependencia, que alguien va a guiarme hacia algún lugar, ¿no? En ese sentido, el problema de la encarnación de los roles, las instituciones, en los grupos, que es un fenómeno habitual, ¿no? Como complejo para entender y para poder rescatar los lugares simbólicos que representan los lugares de poder. Me parece que analizar el aspecto psicótico que esto puede tener me parece muy relevante, ¿no? En ese sentido, pienso que
la tendencia del grupo puede llevar a una posición psicótica en el análisis también, ¿no? Si ustedes piensen un segundo en la tabla de Bion, ¿no? Bion coloca en la columna 2 la figura de la resistencia encarnada, por ejemplo, por Tiresias, dice, ¿no? Uno puede creer que es Tiresias, y es el que sabe, el representante del oráculo, digamos, ¿no? Vinculando el mito edípico. La posición analítica, por ejemplo, puede ser la posición de Tiresias, del que sabe, el representante del oráculo, o puede ser el lugar simbólico, digamos, ¿no? Que le muestra al paciente, que en realidad él cree que uno sabe, pero que en realidad es un trabajo centrado en la experiencia. Depende de la posición del analista frente al hecho. En ese sentido, el trabajo sobre la psicosis propia me parece un factor importante, ¿no? Si les parece, retomo las preguntas del chat. Sí. Nancy Ceballos pregunta, ¿qué entienden por no retroceder ante la psicosis? Leo un par. Mónica Fabeluques dice, la experiencia con los pacientes psicóticos pone en juego las propias referencias. El no poder dar por sentado algo en el intercambio. ¿Cómo piensan el impacto sobre el analista? María Eugenia Farrés dice, para Cintia, ¿cómo pensás el problema de la represión primaria en la psicosis? ¿La relacionás de alguna manera con la afirmación primordial freudiana? Para Marcelo, ¿cómo pensás las intervenciones del analista en la psicosis teniendo en cuenta esa posición de ser la conciencia del paciente que mencionabas? Si les parece, freno ahí. ¿Quieren? Sí. ¿Quieren que vuelva a agregar alguna pregunta? No. Dale, Cintia, dale. No, Marcelo, dale vos primero. Pensaba que, primero, el lugar es complejo, digamos, ¿no? El lugar de analista. En el sentido de que la psicosis da para todo, ¿no? Da para hacer cualquier cosa o da para hacer algo serio. Son dos posibilidades. Pero también da para todo, ¿no? Porque supuestamente el paciente no entiende, supuestamente. Digamos, ¿no? Yo no creo para nada que el paciente no entienda. Mi experiencia con los pacientes psicóticos es que siempre hay un núcleo estable, digamos, ¿no? que muestra que el paciente en un punto entiende, pero que deposita la conciencia en nosotros, ¿no? Por ejemplo, un día un paciente entró iba a decir, hablando de español, a mi ordenador, a la computadora, ¿no? Era parte de la sesión a la computadora, ¿no? Entonces entró un blog, ¿no? En donde hay una chica que según él salía con él, era una modelo despamparante, según él salía con él, ¿no? Entonces, y empezó a tener un chat con esta chica, la chica le contestó en el blog, ¿no? Simpática, no sabía con quién estaba, ¿no? Pero le contestó, ¿no? Y que él le dijo cosas, le invitó a salir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en un momento, después me cuenta que estuvo con ella, en el mismo momento que estaba ahí, que la conocía, ya estuvo con ella, ya había hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces dice, ¿vos me creés a mí? Me dice el paciente. Entonces, yo por casualidad estuve rápido en ese momento, pero le dije, mira, yo creo lo que vos me digas. Pero ahí me di cuenta que el interrogante era este. Si vos me crees, estás loco. Vos sos el garante, de que yo pueda tener esta actividad de manera estable, ¿no? Sos el garante de que yo pueda tener una especie de sueño o de ensueño en esta relación con vos, en donde fantaseo, delirio, fantaseo, es una mezcla rara la que se va estableciendo en el diálogo, ¿no? Que yo estoy con esta chica, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿era un fantaseo, era un delirio? ¿No? Si no hay represión, para allá, para la represión, si no hay barrera de contacto, ¿eso qué es? En la sesión, digo, ¿no? ¿Es un fantaseo? ¿Es un delirio? Yo pienso que es la única manera que el paciente tiene de comunicar estados, ¿no? Y que cuando el paciente me dice a mí que yo no le vaya a creer eso,
¿no? No me dice eso, me dice lo que me dijo, ¿no? Vos me creés, ¿no? Yo creo que él está ahí operando una especie de represión, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo muy sencillo, en donde él me presta su conciencia de realidad un rato, digamos, ¿no? Y después, después él se la va a poder ir apropiando a medida que pase el tiempo. Este mismo paciente, que es el paciente del taxi, digamos, ¿no? Que para venir en taxi tenía toda esa descompensación, yo lo iba a atender a la casa primero, ¿no? Y trabajando en esta zona, ¿no? De la barrera de contacto, donde yo me hacía depositario, el principio de realidad de él, yo iba trabajando la diferenciación entre realidad y fantasía paulatinamente, y bueno, a este chico le permitió salir de la casa y tener algún trabajo estable con la familia, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia que es depositada en el analista es lo más cercano a un hecho saludable que un paciente psicótico puede hacer. Digamos, ¿no? Porque el analista, creo que el analista de la psicosis, ¿no? Que la toma en serio, ¿no? Me estoy refiriendo a esto. Creo que el juicio y la conciencia que es el analista es un primer paso en el tratamiento más que importante, porque permite mantener el splitting, ¿no? En el paciente. El paciente queda con el sector delirante en su rollo, y de alguna manera cierta salud queda preservada dentro del analista, ¿no? Entonces de ahí se puede trabajar un poco. El problema es cuando hasta el analista está confundido, en un grado mayor, donde el analista mismo es alguien que no es percibido, digamos, ¿no? Como algo diferenciado, es un gran problema de la clínica. Bueno, me parecía muy interesante lo que nos planteaba Marcelo recién respecto de trabajar sobre la propia psicosis, ¿no? Yo no soy de la escuela inglesa, pero me parece interesante poder trabajar sobre los núcleos más desorganizados propios para poder abordar este tipo de clínica. También considero que es un ejercicio que en la práctica nos va ordenando de alguna manera, ¿no? Eso nos hace, por eso justamente la pongo a la psicosis como la gran maestra, porque creo que allí nos queda claro que no hay entendimiento posible, que muchas veces nos encontramos escuchando pacientes neuróticos comentarnos cosas que no tienen ningún sentido, como, bueno, ahora que se me rompió el calefón, me voy a pelear con mi marido seguramente. Y uno escucha esas cosas y lo toma como algo sumamente lógico. Y no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver el calefón con el pelearse con el marido, no? Pero a veces quedamos como atontados en la escucha neurótica, porque quedamos con esta idea de que estamos siguiendo y entendiendo, y no cuestionamos qué es nuestra función como analistas en las neurosis, ¿no? Y la psicosis nos trae todo el tiempo el malentendido, que esto que vos estás entendiendo no era tan así. Como decía Marcelo recién, el paciente estaba como desconfiando que le confirme que salía con esa chica, porque si le confiaba, al final con quién me estoy atendiendo. Entonces, este borde que tenemos que ir transitando en el barco, en el auto, en la carreta que nos toque, es permanente en la psicosis. Por eso yo ubico allí como fundamental el tema de la frontera, ¿no? Yendo a la pregunta que hace María Eugenia sobre cómo pienso la represión primaria en la psicosis, y la veo desesperada. Bueno, yo más o menos la pienso, no sé si la tengo así como posta, pero mi formalización es que allí donde se produce justamente lo que vos relacionás con la afirmación y la negación, allí donde se afirma el símbolo y se expulsa el objeto,
allí ubico yo la represión primaria. Entonces, en ese acto donde al expulsar el objeto, la cosa del mundo, el lasdin, se afirma un símbolo, esto, según yo he leído en Freud por ahí, la diferencia que hay cuando él plantea esto en la metapsicología, en lo inconsciente, en funciones y sus destinos y todo, y en Schreber, la única diferencia que hay entre la represión primaria planteada en los textos de metapsicología y en Schreber es que Schreber no habla de fijación. Y a mí me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo que no? Entonces, poder pensar que se produce una represión primaria, pero no queda fijado esto, me hace pensar los territorios psíquicos como complejos, ¿no? Como les decía yo, aquí la división de fronteras depende del día. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Se van confundiendo las tópicas inconscientes, preconscientes, conscientes, el super yo se vuelve feroz y viene de afuera muchas veces, como decía Marcelo, el peor enemigo es el super yo, y no sabemos por dónde nos va a venir, ¿no? Hay que estar con una cintura entrenada para no quedar con lumbalgia. Siendo lo que preguntaba Mónica, que también me parece muy interesante, porque Mónica dice el impacto sobre el analista, ¿no? Y creo que esto también nos viene a enseñar la psicosis. Primero tenemos que ver y ponernos a prueba si estamos en condiciones de atender esta clínica. Después, con cada paciente, ir ubicando las posibilidades y las imposibilidades. Y también, ¿por qué no? ¿Cuántos pacientes podemos atender con estas características para darle la atención que merece cada uno, ¿no? Son cuestiones sumamente delicadas, porque hay que estar muy advertido o muy dispuesto a caminar por un territorio indefinido y de leyes locas, ¿no? que van variando de acuerdo a la pasión. Porque si bien esto nos da un aprendizaje muy interesante respecto de la clínica, tampoco nos podemos exigir lo imposible y aspirar a algo que no se puede sostener. Eso también se aprende con la psicosis, ¿no? Yo me acuerdo, me gusta dar los ejemplos de Moyano porque ahí fue donde más aprendí, ¿no? Y por ahí les puedo compartir dos situaciones. Una, que estaba dando una clase en el parque y estaba hablando con los alumnos y viene una paciente y ahí ya todos los alumnos se pensaban mucho, ¿no? Con esta situación. Y les dice, tienen que escucharla a ella, porque los psicólogos acá nos escuchan, los otros nos dan pastillas. Entonces, quizás esta captación tan clara es imposible de explicar en una clase que no sea en un parque del Moyano, ¿no? Y otro día yo tenía que hacer una llamada urgente, no existían los celulares todavía, y entonces me fui a usar el teléfono público del hospital y estaba una mujer hablando por teléfono así a los gritos que yo soy la hija de Perón y se terminó y esta vez me van a tener que contestar porque yo no sé. Y estaba sola en el teléfono, entonces yo me paré atrás de ella porque en el otro teléfono había una cola importante. Y seguía protestando e insultando a no sé quién esta mujer, y yo esperaba pacientemente atrás porque como era una sola, pensamiento neurótico básico ya se iba a ir, se iba a desocupar y la otra cola iba avanzando. Y en eso viene una paciente también y le dice, basta Susana, cortala, dame el teléfono que lo tengo que usar.
No, pero vos sabés que yo soy la hija de Perón y a mí nadie me contesta nunca, así como todos los días. Chau, ándate, dame el teléfono. Y yo dije, wow, en fin, como dice Marcelo, hay un núcleo que siempre me preserva la organización. Entonces no hay que dejar de apostar a que allí hay un sujeto que puede recibir un tratamiento, hay un sujeto que puede alojarse en una transferencia con las características propias de otra lógica, que no son ni buenas ni malas, es otra lógica, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Interesante pensar lo posible e imposible con los pacientes psicóticos, ¿no? Sigo leyendo una pregunta que a partir de Adriana Cabuli me ha quedado. Ahora la perdí. Acá está. Para Marcelo, ¿puedes ampliar lo que dijiste en relación con Edipo y Narciso? Cuando dijiste que el paciente no está solo, algo ya creo que estaba haciendo mención Marcelo. María Eugenia Farrés dice, para ambos, ¿cómo piensan los momentos de desencadenamiento? ¿Habría para ustedes psicosis antes del desencadenamiento? Alicia Levín comenta que la escuela tiene un convenio con el Méndez, donde se realizan por Zoom multifamiliares. Y ahí hay pasantías y se ofrecen a los alumnos y a los estudiantes universitarios. Y leo un par más de preguntas. Norberto Lloves dice, ambos hablaron con relación a la función de la psicosis en cuanto a lo que enseña de la humanidad. Pero me dio la impresión de que se diferenciaron respecto a la formalización de cómo abordarlo. Marcelo habla de unir los fragmentos y Cintia habla de acompañar como secretario de la alineada. Verónica Ginocchio dice, a ambos, ¿la psicosis se piensa como estructura o modo de funcionamiento? Bueno, me parece que dejo ahí, ¿no? Sí. Dejo Bueno, ahí. el problema este problema de la estructura, el modo de funcionamiento, son modelos, ¿no? Modelos de entendimiento. Naturalmente está muy claro que yo tengo un modelo centrado en el último Freud y en Melanie Klein centralmente, ¿no? En el sentido de un modelo centrado en la decisión, digamos, ¿no? Y en posiciones, ¿no? Que menos integradas y más integradas, ¿no? Creo que el logro de Bion, ¿no? La línea metapsicológica es Abraham, pacientes estables e inestables, anal 1, anal 2, divide dos mundos, estables e inestables. Klein se analizaba con Abraham, ¿no? Y aprendió mucho de él, además, determina las posiciones, una posición inestable y una posición estable, que de una hacia arriba hacia la otra, como modelo. Bion, el modelo de Bion, del primer Bion, es un modelo que podríamos denominar que tiene mucho de estructural, en el sentido de que él divide dos lugares, digamos, ¿no? La parte psicótica y la parte no psicótica, centrada en la teoría de las posiciones, ¿no? Y que él piensa que en todos nosotros estos dos funcionamientos son paralelos, ¿no? En ese sentido, podríamos decir, conviven la teoría de la estructura y la teoría dinámica, digamos, ¿no? Porque él realmente piensa, que a él lo que le interesa es la sesión y cómo se juega hasta en la sesión, piensa que un paciente estable en una sesión puede ser un tipo grave, y es verdad, ¿no? Para mí es una evidencia, ¿no? Es decir, ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que determina el funcionamiento psicótico y el no funcionamiento psicótico? Decididamente es la aceptación del vínculo. Yo pienso que cuando hablamos de Edipo y hablamos de Narciso, hablamos de un paciente que está aceptando vincularse y está aceptando conocer, de alguna manera, el hecho, ¿no? El hecho de la sesión, lo que esté pasando en la sesión. Cuando hay un predominio psicótico, uno ve que claramente el hecho es lo atacado, la experiencia es lo atacada, el vínculo es lo atacado, ¿no? En ese sentido, el paciente psicótico
por excelencia, el funcionamiento psicótico por excelencia es un funcionamiento que tiende a obturar la experiencia, con lo que sea, digamos, ¿no? La puede obturar cortando los sentidos, la puede obturar matando el sentido de la sesión con teorías preestablecidas. Vamos a suponer un psicoanalista que ve un hecho cualquiera y quiere encajar el hecho como sea en sus teorías. Eso para mí sería un funcionamiento psicótico. Porque la experiencia es una terceridad permanente que arrasa lo conocido, ¿no? En ese sentido, el foco del ataque del funcionamiento psicótico el foco del ataque es la experiencia, ¿no? Como el hecho nuevo, digamos, ¿no? Por eso marcaba el problema de la terceridad, ¿no? La experiencia y el grupo operan como una terceridad permanente, que todo el tiempo disloca la posición segura, de alguna manera, y la tolerancia a ello, por supuesto en un paciente muy psicótico, con características, con un superyo muy severo, como es en el caso de las psicosis clínicas que trabajamos hoy, es muy claro que el factor destructivo juega un papel relevante. Pero quiero marcar y no descartar que el funcionamiento psicótico puede estar en personas estables que puedan no abordar determinados objetos. Vamos a decir, yo he visto personas estables que han tenido episodios psicóticos. Lo he visto muchas veces en 32 años de trabajo. Bueno. Bueno, es una pregunta llena de enigmas para mí, ¿no? de la estructura. Justamente así es el título de la mesa, ¿no? La psicosis y sus enigmas. Quería completar una idea que me quedó trunca respecto del compromiso que implica atender pacientes psicóticos también, ¿no? Y también pensando en el epígrafe que utilizamos, más allá de, si no podemos ver en la claridad, al menos veamos en la oscuridad, otra apuesta que hace Freud también es a remover los sabernos en busca de respuestas, ¿no? Pero también aclara, me parece muy interesante la cuestión el impacto sobre el analista, ¿no? Que traía Mónica. También aclara Freud que no vamos a salir indemnes de ese encuentro. Y a mí me parece fundamental ubicar este punto para cuidarnos como profesionales, ¿no? Uno puede tener mucha agilidad, pero no va a salir indemne de ese encuentro. Entonces esto es de cuidar. Ahora yendo al tema de las estructuras, Vero, gracias. No es sencillo para mí el tema de las estructuras porque yo puedo contestar de libro y después no me lo creo. Entonces, esa es la pregunta del millón, ¿no? Realmente yo estudié Freud y Lacan y me fue muy útil poder acomodar todo en 3 estructuras, también contestando un poco la pregunta de Marifeña, ¿no? Si antes del brote hay psicosis. Bueno, yo considero que a mí me ordena, me ayuda a pensar en las 3 estructuras en función de lo que las inicia, de lo que las organiza, como en la psicosis la fortrusión, y allí la comunicación con el mundo va a ser a través del delirio, en la neurosis la represión y entonces la comunicación con el mundo va a ser a través de la fantasía, en la perversión la desmentida y entonces la comunicación con el mundo va a ser a través de la escena. Pero como dice Freud, está buenísimo poder pensar que los pescadores van a vivir al lado del lago, que los que crían ovejas van a poder vivir en la montaña y que, no sé, en el llano van a vivir los agrónomos. Pero resulta que un agrónomo se enamoró de una pescadora y se casaron y viven en el medio y van un rato a la laguna y otro rato a la pradera y entonces se empieza a confundir todo y bueno,
Él utiliza esta metáfora cuando habla de la descomposición de la personalidad psíquica, y la verdad es que yo he estudiado la teoría en estos ejes, freudo-lacaniano se puede decir, pero la verdad es que la clínica me ha hecho interrogarme respecto de las estructuras y sobre todo tomando esto que dice Eugenia, ¿no? Antes de un brote, ¿qué era? Y bueno, ahí Lacan mismo dice, no hay nada más parecido a un neurótico que un prepsicótico. Entonces, no, nos hace trampa el francés charlatán, porque por un lado nos pone las estructuras así, como Lacan manda, y después te dice, bueno, vos fijate, no sé, las cosas se definen a precup, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? También Lacan nos va a decir que cuando hay un brote psicótico empieza la historia del sujeto. Y esto también me resultaba muy enigmático a mí. Hasta que recibí esta muchachita que me pidió que yo le cuente, no sé si recuerdan el ejemplo, que para mí fue muy conmovedor. Antes de conocerla a ella, conocí a la madre, le pedí que me cuente de su hija. Y entonces me dice, y lo que pasa es que ella un día llegó de la facultad sin un zapato y sin una media. Y entonces, y me empezó a contar respecto del brote de su hija. Y ahí entendí a qué se refería Lacan, quizás era a eso a lo que se refería cuando decía que con el brote empieza la historia del paciente. Y también es cierto que cuando una persona desencadena un brote, después se resignifica toda su conducta previa, ¿no? Ah, claro, con razón, no tenía, o tenía esas relaciones tan particulares, o era tan reservado, o tenía tantas dificultades para salir. Como que luego del desencadenamiento, uno, en el diario del lunes, bueno, puede reinterpretar o resignificar muchas cosas. Pero también hay gente como dice Marcelo, que vive una vida muy ordenada, muy prolija y quizás como Mr. Gardiner, ¿se acuerdan? Desde el jardín era un tipo genial, brillante, era psicótico. Le pidieron que opine de política y se puso a hablar del clima y de las estaciones del año y todo el mundo quedó maravillado porque lo estaban interpretando desde otro lugar. Entonces, la verdad que la locura no es lo que define la psicosis, para nada. Eso es otra cosa. Loco puede estar cualquiera. No, cualquiera no. Loco está el que puede, no el que quiere. Esa es otra frase de Lacan, ¿no? Que aclara que no está loco el rey, sino el que se cree rey. Entonces, me parece que todas estas definiciones laterales de la psicosis son las que a mí me han servido para poder tomarme las cosas de una manera un poco más flexible. Gracias. Sí. Bueno, sigo. Perdón, me faltó una cosa que era lo que, Dale, perdón, lo que decía Norberto, de integrar, como que tenemos posiciones diferentes respecto de integrar partes o de ser secretario del alienado, ¿no? Me parece que uno es secretario del alienado porque el alienado directamente interpreta. El paciente psicótico, como decía yo, interpreta, no se cuestiona las cosas. Entonces, nuestra función ahí es ir siendo testigos del relato del paciente y acopiando su historia. Pero creo que en este acopio de la historia o de la experiencia con esta chica que se armaba y se desarmaba, se va produciendo cierta unificación también.
en la persona del analista. Entonces, creo que si bien son distintas maneras de abordarlo, la expectativa o el objetivo que uno aspira a alcanzar es el mismo. Ahora sí. Yo estoy muy contento de escuchar a Cintia, porque encontré una compañera del campo. Porque la escuela, la leí, la vi, la escuché, y digo, esta chica sirve, paciente psicótico. Y de verdad, y se nota, digo, no sé si hay diferencias o no, pero estamos viendo la misma cosa, digamos, ¿no? Hablando por ahí en lenguajes bastante parecidos también, habría que limar las cuestiones, pero me parece que estamos en la misma, digamos, ¿no? Sí, mira, lo de la fragmentación, me gustó lo de Lacan, me encantó lo que dijiste de Lacan, me encantó. Lo de que empieza la historia, ¿no? En el brote, ¿no? Me parece fabuloso la frase. No lo había escuchado, no sé. Porque es verdad lo que dice, es verdad. Porque yo creo que lo que te digo, mi traducción así, en vivo y en directo, para todo el público, lo que yo pienso que él dice es que antes era un sujeto que había logrado fragmentarse a partir de ir eliminando los fragmentos de la realidad, las partes del yo y del super yo que no toleraba dentro de sí por presión de este super yo. La teoría más o menos dice esto, ¿no? La fue fragmentando, el tipo quedó en una nube, no sabe dónde está parado. El que puede captar dónde está parado es el analista, y empieza a juntar fragmentos, ¿no? y a unir los sentidos que el paciente desunió, vamos a decirlo así. Cuando esto no sucede, no es que los fragmentos quedan fragmentados. Hay algo que se llama restitución psicótica. Es el momento en donde los fragmentos, como en el Guasón, que era un loquito que estaba alucinado, que iba, venía, ¿se acuerdan? En un momento aparece arriba del auto de policía, ¿no? Y se transforma en ese personaje rutilante. Ahora tenemos a Erika Rivas, en la película nueva, que se la recomiendo, que no me acuerdo cómo se llama, pero pasa algo muy parecido, donde está muy fragmentario, entre alucinado, entre un sueño, entre la realidad, entre la fantasía, y de pronto se organiza en un monstruo, ¿no? O en ese personaje que se arma en los pacientes psicóticos, que lo vemos claramente en su propia identidad, muchas veces una persona que una la mira y parece que está mal armada. El fenómeno Frankenstein, digamos, ¿no? Un fenómeno Frankenstein, ¿no? Que creo que me entendés lo de que estoy hablando, ¿no? En ese momento estas personas empiezan a creer que son algo. En ese momento esta persona encuentra una unidad bizarra, una unidad fallada, pero que hace las veces de unidad, ¿no? En vez de tener una función sintética del yo, como en un yo más o menos estable, neurótico, tenés una unión, una aglomeración, dice Bie, usa el concepto de aglomeraciones, ¿no? Un Frankenstein que se arma y da la sensación de unidad, que generalmente es megalómana, por lo general, ¿no? O generalmente es delirante en el sentido de ser el elegido, ¿no? O a un tipo de unidad de ese orden, ¿no? O transformarse en un líder político. Tenemos que mirar la televisión nada más y nos vamos a dar cuenta, digamos, ¿no? Los restituidos, ¿no? O Hitler, digamos, ¿no? Si alguien conoce la biografía de Hitler, un tipo que andaba boyando, teniendo relaciones homosexuales por los baños, artista, era un tipo muy perdido, alucinado, tenía periodos alucinatorios, tiene varias entradas en los hospitales, y de pronto se alista al ejército. Y de pronto se arma, y aparece el monstruo. El monstruo que nos convence del delirio a todo un grupo, ¿no? Es un problema muy atractivo este, ¿no? Yo pienso que esto de la historia me parece que tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Que en ese momento empieza una narrativa para el tipo, ¿no? Sí, la verdad que para mí también es un placer, es un gusto muy grande estar compartiendo la mesa con vos, Marcelo. Yo leí tu trabajo, me pareció sumamente interesante y bueno, creo que la apuesta de estos espacios es a nutrir el intercambio y producir nuevas posibilidades de trabajo, ¿no? Allí donde estamos enfrentando los escollos más difíciles de la clínica, ¿no?
Y otra cuestión que también me parece interesante de señalar respecto de esto que comentabas de que has visto personas con crisis psicóticas que eran personas por ahí no psicóticas, pensaba también en el diagnóstico inmediato que hacen ante una situación como esta, ante una situación aguda en las guardias de registro de intoxicación, ¿no? Cosa que para mí también es sumamente interesante. ¿Cómo puede ser que una persona, bajo los efectos de algún tóxico, sea el que sea, eh, delire? Yo porque tengo el tema de la percepción, ¿no? Tengo alucinaciones y sin los efectos de la intoxicación no los tengo. Eh, Creo que este tipo de episodios también nos enseñan mucho. Y te agradezco, la verdad, la apertura y la buena disposición al intercambio, Marcelo, ha sido un placer. Y a todos ustedes, la paciencia y la asistencia. Bueno, la verdad que lamentablemente nos está quedando poco tiempo y la verdad estaría bueno seguir conversando mucho más. Si les parece, leo una pregunta o dos más, o prefieren retomar alguna idea, como Lee dos ustedes quieran. preguntas y ya quedarán algunas afuera y seguiremos pensándolas y ya van cerrando Cintia y Marcelo. Bueno, entonces leo una pregunta de Inés Burgui. Para ambos, suele cuestionarse la transferencia en la psicosis. Los dos hablaron de ella. ¿Podrían desplegar algo más al respecto? Sí, Y, mira, sí, dale. sí, concepto de transferencia, bueno, nada más, bueno, hay una larga trayectoria de transferencias, hay muchas transferencias, digamos, ¿no? Lo que estamos seguros es que no es la freudiana, eso estamos seguros, digamos, ¿no? Lo que trabajamos en el campo de la psicosis sabemos que no se trata de eso que Freud definía como tal, digamos, ¿no? Se trata de otro tipo de funcionamiento, en donde, como venimos describiendo en los dos materiales, ¿sí? Yo de muchas maneras, somos depositarios de fragmentos de los sentidos del paciente y del yo del paciente, ¿no? En donde uno, en algún sentido, es confundido con un pedazo del paciente, ¿no? Me parece que una cosa es una fantasía, ¿no? Como transmitía Freud en su famosa teoría de la transferencia, ¿no? y del narcisismo, ¿no? Donde Freud decía el paciente en la fantasía se dirige a... ¿no? Acá no estamos hablando de fantasías, por lo menos de fantasías neuróticas, estamos hablando de acciones, estamos hablando de cosas que pueden terminar en que alguien crea que vos sos el enemigo y te pega un balazo. Puede tener eso. O puede terminar en que alguien tiene un delirio que cree que lo vienen a buscar. En los de Aguas Argentinas, porque él hace 20 años colocó un caño de más en la calle y no lo registró. Entonces ahora Aguas Argentinas viene a buscarlo. Entonces el tipo agarra una soga y se ahorca. Estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Yo estoy contando hechos reales, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces uno dice, ¿es un tipo de transferencia? Puede ser, puede ser. Puede ser. A mí me gusta más pensarlo como una experiencia, ¿no? La experiencia de la psicosis tiene estos patrones, ¿no? Uno de los patrones que tiene es que puede pasar cualquier cosa. Me gusta como lo dice Marcelo, la verdad que le imprime así un carácter aventurero que no siempre es tan agradable, ¿no? Yo en ese sentido retomo lo que mencionaba del movimiento en mi trabajo, ¿no? Cómo el afecto se puede manifestar en el movimiento. Y te agradezco, Inés, la pregunta, porque el tema de la transferencia en la psicosis es un tema a formalizar, creo, ¿no? Estamos pensando eso y estamos planteando estas cuestiones. No se trata de fantasías, claramente. Definirlo como una experiencia me parece interesante,
Y creo que sea cual sea la experiencia, también hay una cuestión de falta de continuidad en lo que sucede en la clínica con la psicosis, ¿no? Entonces de pronto un día estás y otro día no estás, y por eso justamente yo terminé el trabajo como lo terminé. A veces tenemos lugar y a veces no, porque creo que se trata un poco de esto, la transferencia o lo que suceda en la psicosis, ¿no? A veces hay un lugar para poder estar como testigo o secretario, y a veces no. Y muchas veces suceden estos acontecimientos muy relacionados al movimiento que, bueno, no son fantasías. Recuerdo la situación de también una muchachita en el Moyano había descubierto, ella tenía la compulsión a agarrar papel y romperlo así en su mano con este movimiento, y lo iba desmenuzando y no pasaba nada, hasta que descubrió que si agarraba billetes y hacía lo mismo, se armaba un quilombo en el servicio desopilante. Entonces, todas las pacientes tenían la indicación de no dejar dinero a la vista, porque si no, iba a venir esta muchachita y iba a ser su tema. Y había una paciente muy escandalosa que era italiana, y a mí siempre me preguntan, ¿pero ella italiana es parte del diagnóstico? Y sí, porque no, se llamaba Vicenta. Vicenta era, bueno, era una histeria grave, que le habían hecho una lobectomía, y era como la vedette del servicio, ¿no? Y ella venía con la plata en la mano y decía, y a mí nadie me va a sacar hacer guardar la plata, porque si yo quiero tener la plata en la mano, bueno. Y entonces vino Verónica, que era la que rompía la plata así, se la sacó de la mano. En el mismo acto yo le saqué la plata y le dije, eso no se hace, y estuve a punto de ligarme un sillazo por la cabeza, pero bueno, funcionó en ese momento la palabra. No sé por qué habrá funcionado, si fue una palabra en acto y por eso funcionó, o qué, pero claro, uno se ve expuesto a determinadas situaciones en la psicosis que hacen que uno tenga que pensar seriamente qué pacientes puede tomar en su consultorio, y si no, hay pacientes que solo pueden ser atendidos de manera institucional. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos, a Marcelo y a Cintia, la verdad, excelente, excelente. Bueno, vamos a permitir que los participantes reactiven su propio micrófono y aplaudimos esta mesa tan clínica y tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué lindo escucharlos. Me encantó. Felicitaciones, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias a El ustedes. clima que crearon, la profundidad del clima, excelente. Mientras tanto, Gracias. los vamos invitando para el miércoles 20 de octubre, que va a presentar el Centro de Investigación y Orientación Arnaldo Raskowski, El mundo era un pañuelo, avatares de inmigrante en pandemia. Así que los esperamos a las 11, de 11 a 1, para el miércoles que viene. Y muchas gracias, Cintia y Marcelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Apasionante. Muy interesante. Excelente. Muy bueno, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Hermosa. Hermosa, Gracias, genial. Mariana. Te quiero, amiga. Yo también. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Muy bueno, muy bueno.
Cintia, eso que contestaste de la palabra en acto, me dio la respuesta del super yo. De una primera frontera, ¿no? Poner en acto una palabra tal vez actúa como una primera interdicción cuando le decís eso no se hace, pero bueno, a veces se puede colocar, como decís vos, y a veces no. Tal cual. Porque pensaba en la crueldad del super yo a través, bueno, a mí me encanta Alejandra Pizarnik, y finalmente la mató, la suicidó, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces a veces eso es imposible de ponerle un coto. Pensaba en eso que decías con la falta de fijación como primer movimiento de la represión primaria, ¿no? Claro, sí. El hecho de No que sabías no que yo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque yo te lo venía preguntando antes. Tatinga, tatinga, tatinga. Ya sabías que te iba a preguntar eso, ya lo veníamos charlando. Ya me lo venía Muy imaginando. bueno, gracias. Sí. Vinieron mis alumnos, algunos Ah, de... qué bueno. Sí, yo invité a mis alumnos que yo hago un taller de clínico en el intensivo de la maestría, de la especialización en realidad, y estamos trabajando psicosis, entonces los invité el fin de semana para que vinieran, y les mandé los 2 trabajos, y bueno, y que además asistieran a la discusión clínica. A mí me gustaba la idea que pudieran asistir a lo que venía después, además de los trabajos. Y bueno, me encantó, y hoy vi a me encantó. varios. A mí me encantó, me gustó mucho también el otro expositor, lástima que ya se fue, yo me quedé para Sí, qué decírselo, me lástima. encantó. Yo Alguien que- Y realmente, aparte con la pasión, el compromiso y la rigurosidad, Impresionante. y el estilo en que lo transmitieron, Ay, hicieron sí. una dupla lindísima, así que salió Y bárbaro. además dos Gracias. estilos muy distintos, pero después se iban metiendo y Sí.